este caso del Santo Padre Benedicto XVI surge con un sacerdote llamado el Padre Murphy. ¿Cuál es lo que sucede con el Padre Murphy? El Padre Murphy ha sido acusado de haber abusado 238 niños sordos en los años 1950 y 1960. Repito, en la década del 50 y del 60, hace 50 años de esos hechos. El Padre Murphy es acusado de abusar de 238 niños. Yo no voy a hacer la defensa del Padre Murphy. Ya él murió y el Señor tiene que haberlo juzgado, ya la ley americana también lo juzgó. Ahora, pero yo me hago una pregunta. Si el Padre Murphy abusó de 238 niños, ¿por qué el Padre Murphy no fue apresado? ¿Por qué nunca estuvo en la cárcel? O sea, cualquiera persona que supuestamente es acusado por un niño, que a veces es mentira que lo tocaron, termina con sus huesos en la cárcel. ¿Por qué el Padre Murphy nunca fue a la cárcel? Y también vuelvo a preguntarme, y le pregunto a ustedes, ¿por qué de todos los casos que han dicho de abusos sexuales de sacerdotes, casi ninguno está en la cárcel? En todos los Estados Unidos, de todos los miles de casos, hay 5 o 6 sacerdotes, no pasan de 6 que están en la cárcel en 100 años por este hecho. ¿Por qué no están en la cárcel? Entonces estas personas que están acusando al Santo Padre deben acusar al presidente de los Estados Unidos y al ministro de Justicia de los Estados Unidos y a la policía de los Estados Unidos, porque ninguno ha sido procesado. El Padre Murphy, en el año 1974, hermano, yo te repito, 1974, hace más de 30 años, hace, si mal no me equivoco, 36 años, el Padre Murphy fue llevado a juicio civil, a juicio criminal aquí en Estados Unidos, y la corte criminal que vio el caso del Padre Murphy lo desestimó. No le pusieron cargos porque no había prueba, dado que el hecho había sido en los años 50 y 60. Después que el Padre Murphy es encausado en los años 1974, la iglesia lo separó de toda actividad parroquial y él se fue a vivir a casa de su mamá. Y él, como era sacerdote, iba y daba misa en la iglesia del pueblo los domingos, no la misa principal, daba una misa y regresaba a casa de su mamá. Año 1974, exonerado de la justicia, separado de su cargo como pastor o párroco de una iglesia, viviendo en casa de su mamá, estuvo del año 1974 hasta 1998, que murió fuera de la iglesia, solamente dando misa los domingos. Desde el 74 al 98 nunca se le conoció ni nadie lo acusó de ningún caso. ¿Qué sucede? En el año 1998, 1996-98, no recuerdo exactamente, los obispos de Milwaukee, por unos también casos que habían habido de herejías, de que esa persona había dicho herejías, eleva este caso al cardenal Ratzinger, que era el prefecto de la Congregación de la Fe. Y eso es otra cosa que me pregunto. Si es un caso de pederastía, tiene que ir al discaterio del clero, no al discaterio de la Congregación de la Fe, que solamente causa delitos contra la doctrina. Lo llevan los obispos a este caso, y en el año 1998 también el médico de este Padre Murphy, que desde 1974 no ejercía como sacerdote activo en la Iglesia Católica, no sé, por la misa que daba los domingos y que no tenía contacto ninguno con niños, el médico pasó una carta diciendo que al sacerdote tenía 90 y tantos años y estaba gravemente enfermo de cáncer. Y de hecho muere a las 2 semanas después de pasar esto. Cuando llega esta carta al Santo Padre, que era cardenal, ¿qué dice el Santo Padre? Que dado que la justicia americana no lo había encontrado culpable, dado que habían pasado 40 y tantos años de los hechos y que el Padre Murphy estaba moribundo, no se hiciera un proceso canónico, que no tenía nada de civil, era sencillamente para despojarlo del sacerdocio. Y a las 2 semanas mueren. Esto es absolutamente todo lo que sucedió. Cuando este señor, supuestamente, porque nunca se probó, este señor supuestamente abusó de estos niños, en los años 50 el Papa era seminarista. En los años 60 era seminarista y después fue un ordenado sacerdote. En el año 74, cuando este hecho termina y la corte exonera a este Padre Murphy, el Papa era sacerdote de Baviera. Entonces el New York Times saca la noticia diciendo que Benedicto XVI ocultó casos de pederastía. Hermano, eso es una infamia. Verdaderamente eso es una infamia. Es una noticia manipulada, es una noticia dada con mala intención para precisamente formar estas cosas que se ha formado.
verdaderamente una persona pensante, todos estos comecuras que andan en la radio y en los blogs del internet, antes de ponerse a hablar y decir estas cosas que verdaderamente son lastimosas, debían ellos investigar. Si yo lo he investigado, que no soy nadie, cómo estas personas que tienen acceso al internet y a todo tipo de información, inclusive a los archivos, no han podido encontrar estas cosas que yo encontré. Hermano, es que esta noticia de fango y de suciedad vende. Esta noticia vende. Y voy a decir algo y es responsabilidad mía. Hay personas que están pensando que el New York Times viene a sacar un caso del año 1974 en este momento porque la Iglesia americana se opuso al plan de salud del presidente y hizo que se quitara el aborto financiado del plan del presidente, y que el New York Times quiso pasarle la cuenta al Papa y a la Iglesia americana sacando este caso de 40 y tantos años a la luz, precisamente en este momento. Es escandaloso, hermano, que estos medios anticatólicos emplacen al Santo Padre, que era sacerdote en ese momento, y no emplacen al presidente de la nación americana, al ministro de Justicia y al juez que declaró inocente al padre, o que declaró que no había caso, que no procedía caso contra el padre Murphy. Si el Santo Padre es responsable, más responsable es el ministro de Justicia de este país. Sin embargo, ellos no atacan al ministro de Justicia de este país, atacan al Santo Padre, que cuando eso era simple sacerdote. Querido hermano, esto aparte, repito, aunque está repetitivo en este día de hoy, de lo molesto que estoy, aparte de ser verdaderamente una noticia falsa y manipulada, es una verdadera infamia que nosotros los católicos no debemos dejar pasar así como así. Esto no es más, hermano, que un intento de infamar la labor del Papa, que porque las fuerzas del mal están molestas. Mira, hermano, ya ha crecido el trigo y la cizaña, como dice el Señor. No sé si ustedes recuerdan que en la parábola dice el Señor: no arranquen el trigo y la cizaña porque pueden arrancar el trigo junto con la cizaña. Esperen que crezcan los dos para ser arrancados. Hermano, ya se sabe quién es cizaña y ya se sabe quién es trigo. Esto es un intento de la cizaña de ahogar al trigo. Esto no es nada más que los medios de comunicación y los grupos liberales, los grupos con agenda liberal, de pasarle la cuenta al Santo Padre Benedicto XVI porque atacó al liberalismo, porque atacó al relativismo, que es lo que está de moda en la nueva era, que han llenado todos estos medios de comunicación, y atacar al Santo Padre, porque el Santo Padre ha puesto bien claro que los valores conservadores de la sociedad cristiana son los valores que pueden salvar a esta sociedad. Eso sencillamente lo único que estamos viendo nosotros, y por lo que ha surgido este brutal ataque contra el Santo Padre Benedicto XVI.